Buenas noches, profesora. Mi nombre es Wilmer Tarazona Jacinto. Eh, Me ha tocado la investigación, en este caso de la tarea académica, el caso de García Asto y Ramírez Rojas. Puesta uno, contexto de la organización. Caso García Asto y Ramírez Rojas. El 22 de junio de 2004, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió ante la Corte una demanda contra el Estado peruano. La comisión señaló en su demanda que los señores Wilson García Astor y Orcesino Ramírez Rojas fueron detenidos en 1995 y 1991, respectivamente, por la Policía Nacional del Perú, sin orden judicial y sin encontrarse en una situación de flagrancia. Fueron incomunicados y su investigación, procesamiento y juzgamiento fue llevado a cabo por fiscales y jueces sin rostro, conforme a las disposiciones del Decreto Ley número 25475 del 5 de mayo de 1992 y con serias limitaciones e impedimentos para ejercer su derecho de defensa. El positivismo excluyente de Kelsey, dentro de la propuesta 1.1. El positivismo jurídico exclusivo supone que el derecho pueda definirse y evaluarse sin referencia a criterios morales. La naturaleza del derecho como tal rechaza cualquier conexión con principios morales. Esta opinión se basa en dos argumentos principales. Primero es el conocido argumento de fuentes sociales, de que el derecho es producto de fuentes particulares, es producto de hechos sociales. Por tanto, para conocer la ley, basta con acudir a estas fuentes, a estos hechos sociales y describirla o analizarla. Una empresa de este tipo no tiene fuertes implicaciones regulatorias. En segundo lugar, señala que la aplicación e interpretación jurídica ya viene dada por la norma. La regla determinada su propio significado y casos de uso. Lo que se dice aquí es que la interpretación jurídica es el ejercicio gramatical que no requiere una postura reflexiva explícita ni implícita. El positivismo incluyente o metodológico de Hart, dentro de la propuesta 1.2. Un Hart, el derecho positivo debe basarse en normas que son reconocidas por el sistema jurídico. En el caso de García Astor y Ramírez Rojas, las leyes antiterroristas peruanas fueron formalmente reconocidas y aplicadas de acuerdo con el marco legal vigente. TAR permitiría que en situaciones donde las normas jurídicas son ambiguas o generan consecuencias injustas, pues se recurran a principios morales para interpretar la ley. En el caso García Astor y Ramírez Rojas, las normas antiterroristas debieron haber sido interpretadas de manera más flexible, integrando principios como el derecho de debido proceso, el derecho a un juicio justo y la prohibición de la tortura. Sin embargo, el positivismo incluyente de Hart reconoce que en casos excepcionales o complejos, las normas formales pueden ser suficientes para alcanzar la justicia o para proteger adecuadamente los derechos fundamentales. El positivismo crítico de Ferrajoli. Dentro de la propuesta 1.3, Ferrajoli señala que existen básicamente dos posibles excepciones del término positivismo jurídico. La primera excepción identifica el positivismo jurídico con el formalismo jurídico y entiende a este último como una concepción y modelo de derecho que tiene como criterio para reconocer la existencia y validez de las leyes solo la forma de su producción, independientemente de su contenido. Ferrajoli establece acertadamente un contraste entre esta excepción estrecha y la que llama constitucionalismo jurídico. Este término se refiere a la visión de la que la validez de las leyes depende de la sustancia y por lo tanto del contenido, más allá de la forma de las decisiones que toma y fundamenta esta validez. El realismo jurídico de Rawls y su apartamiento del positivismo. Dentro de la propuesta 1.4, Alf Rawls es considerado el exponente más importante del llamado realismo escandinavo. Su obra más importante
sobre el derecho y la justicia fue publicada en inglés en 1958. El realismo jurídico se entiende una teoría por la cual el derecho no consiente en normas, pero sí en algún tipo de hechos, por ejemplo, la conducta de los jueces. Entonces, Ross ciertamente no es un realista. Para el jurista danés, el derecho es un conjunto de normas y las normas son precipitaciones que pertenecen a una categoría semántica distinta a las proporciones descriptivas. Por consiguiente, Ross se rechaza toda interpretación reduccionista de las normas que pretende reducirlas a proposiciones descriptivas. Las conclusiones de este tema dentro de la propuesta 1.5. El caso García Asto y Ramírez Rojas revela un patrón de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno en Perú, particularmente en la aplicación de la legislación antiterrorista, las detenciones arbitrarias, la falta de garantías judiciales y el uso de tortura reflejan un contexto en el que el Estado no cumplió con los estándares mínimos del debido proceso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos destacó que las normas vigentes en Perú durante los años 90, específicamente las normas antiterroristas, facilitaron la comisión de abusos. Estas leyes, aprobadas en un contexto de emergencia, permitieron procesos judiciales sin garantías adecuadas y la criminalización generalizada, lo que llevó a detenciones injustas y provocadas. Tenemos alguna propuesta de solución sobre este caso, llevándolo a una actual constitución. Uno, la creación de procedimientos especiales para revisar casos antiguos. Dentro de eso podemos crear un procedimiento especial que permita la revisión de sentencias emitidas durante este periodo bajo normas que hoy consideran inconstitucionales. Este procedimiento debería estar orientado a identificar posibles violaciones de derechos y, en su caso, proporcionar reparaciones. Dos, implementación de mecanismos de control judicial más rigurosos. Dentro de esto, tendríamos que fortalecer los mecanismos de control judicial sobre detenciones prolongadas y juicios sin garantías. Incluye audiencias de revisión periódica para las personas detenidas bajo sospecha de terrorismo, donde se evalúa la legalidad de su detención, garantizar el acceso a defensas adecuadas e imparcial en todas las etapas del proceso, un mayor enfoque en los derechos humanos en la formación de jueces y fiscales para asegurar estos principios sean un núcleo de las decisiones judiciales. Como tercera propuesta de solución, el fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público. Dentro de esto, el caso mostró debilidades en la independencia y actual Poder Judicial del Ministro Público, quienes aplicaron de manera deficiente las leyes antiterroristas. Se debe reforzar la independencia judicial y fortalecer el Ministerio Público para asegurar que los fiscales y jueces actúen bajo los principios de legalidad, imparcialidad y respeto a los derechos fundamentales. Además, se deben promover auditorías externas periódicas de las decisiones judiciales para garantizar su calidad y respeto por debido proceso. Esto sería todo sobre mi presentación. Agradezco de antemano. Muchas gracias.